Ya, independiente de cuánto existen, 36 personas solamente están presentes. Ya, apaguen los micrófonos porque todo se escucha acá. Entonces, el sistema estomatognático comprende todo lo que es la cavidad oral, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con su futura competencia genérica. Y vamos a estudiar segmento por segmento para poder entonces entender histológicamente cómo está constituida la cavidad oral. Entonces, uno de los placeres de la vida es comer, indudablemente, ¿no es cierto? Y como el niño está gozando con ese Snake, ¿no es cierto? Y está gustando si lo que está comiendo es salado, amargo, dulce, ¿no es cierto? Ácido o sabroso, umami. De tal manera que el sistema, entonces, este sistema está, el estomatognático dentro de un sistema digestivo que comprende la cavidad oral, ¿no es cierto? La boca, los labios, las encías, los dientes, ¿no es cierto? La región palatina, la orofaringe, ¿no es cierto? El esófago, el estómago, ¿ya? El estómago, entonces el duodeno, segmento muy corto, el yeyuno muy largo, y el íneo finalmente desemboca entonces este segmento que es el ciego. Y aquí tenemos también entonces un órgano vestigial que es el apéndice vermiforme. Y de ahí se inicia entonces el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y el recto y termina en el pasaje anorrectal. Pero este tubo digestivo no está solo, está asociado, ¿no es cierto?, a órganos muy grandes que son las glándulas salivales y el órgano muy grande que es el hígado, el páncreas que está aportando el jugo pancreático, ¿no es cierto? El jugo pancreático es una enzima, pero también tiene islote de lángida, pero eso es el sistema ya endocrino. Y así está configurado entonces el sistema digestivo. Si nosotros analizamos la cavidad oral, ¿no es cierto? Dentro de la cavidad oral existen las piezas dentarias que son necesarias para la masticación. Y tenemos la lengua para la degustación, para saber si es dulce, salado, amargo, ¿no es cierto? Sabroso. Ok, entonces eso es la degustación. Los límites de la cavidad oral son los siguientes. Anterolateral está constituida por los labios y las mejillas. Y dorsalmente por la boca, en la región, o sea, por la boca entonces la región palatina y la faringe. Y la región caudal por el piso de la boca y la lengua. Claro que la lengua está ahí, estamos viendo la central de la lengua. Agradecería si pueden apagar los micrófonos, alguien tiene prendido su micrófono. De tal manera que si nosotros, la arcada dentaria en oclusión, como está ahí, ¿no es cierto? Tengo una zona externa que es la región vestibular, el vestíbulo, y la cara interna, entonces zona interna que es la que, posterior a las piezas dentarias, que es la cavidad propiamente tal. Y desemboca en esta cavidad oral numerosas glándulas que vierten sus secreciones en esta cavidad oral, manteniendo entonces húmeda la cavidad oral, necesaria, ¿no es cierto?, para la fonación, la degustación, todo el proceso, ¿no es cierto?, de masticación. De tal manera que la salida por persona ayuda a la fonación, la masticación, deglución y degustación de las sustancias. Si nosotros analizamos ahora la mucosa oral, tiene varios segmentos, pero en general tiene un epitelio y bajo el epitelio una lámina propia corion. Eso es lo que se ve ahí, ¿no es cierto? Y bajo el corion, entonces, una submucosa, esto que está acá. Y esta submucosa puede estar, ¿no es cierto?, conectada al hueso con un periósteo. Entonces, todo esto es la mucosa, comprende el epitelio y la lámina propia, eso es mucosa. Y después viene la submucosa. Fíjese, el epitelio tiene estas entrantes que son las papilas conectivas, o el corium, ¿no es cierto?, las papilares. Y esta zona donde se ven muchas fibras colágenas tipo 1 son el corium o la región entonces la dermis reticular, que le da resistencia a la cavidad oral. Y más abajo tengo un tejido conectivo con germento, ¿no es cierto?, con abundante célula adiposa y los vasos sanguíneos que van a ascender para entonces irrigar las regiones de la mucosa. Y esa es la submucosa. Todo esto amarillo que está aquí, de célula adiposa, vamos a colocar puntero, opción de puntero láser, ahí está. Ok, ese es más o menos el esquema, pero dentro entonces
de este epitelio existe aproximadamente el 90% de células que son los queratinocitos, que van a formar queratina, y otros tipos que no son los queratinocitos y representan el 10% de esta población, que son los melanocitos, que le dan la pigmentación, ¿no es cierto?, la que verán células alérgenas que van a captar los antígenos, y las células de Merkel, que vamos a ver cada una de ellas y sus funciones. De tal manera que existen diferentes formaciones de la mucosa oral. Por ejemplo, si aquí tengo, ¿no es cierto?, una encía, si tomo este segmento que está acá, es donde dice 18,5C, está acá representado. ¿Se fija? Perdón, 18,5B. 18,5B está acá representado. El B. Aquí tengo entonces la mucosa, comprende entonces el epitelio, la capa papilar o corium papilar o dermis papilar. Corium papilar, esto que está acá. Luego tengo el corium reticular por las fibras colágenas que están acá. Y luego tengo una submucosa en esa región. Y esta submucosa se inserta a este hueso, entonces, al hueso alveolar. Es el hueso, ¿ya? O si en otra región puede ser músculo. Pero en esta región, ¿no es cierto? Esta encía, si sacamos un trozo y la observamos, vemos que en esta región existe un epitelio que está acá y una lámina propia. Pero no tengo submucosa, sino que la lámina propia se inserta en el hueso alveolar. ¿Se fija? ¿Y por qué razón? Porque este está soportando la fuerza masticatoria. Aquí no ya, ¿no es cierto? Esta región vestibular no. De tal manera que aquí tiene que ser resistente. Por esa razón, ¿no es cierto? Tiene un epitelio muy papilífero, mire la diferencia. Esas son las papilas conectivas. ¿Se fija? Son cortas y no tan muy numerosas. En cambio, esta región es muy numerosa, las papilas conectivas, y muy profundas, lo que le da la mayor sustentación del epitelio al tejido conectivo, para soportar entonces la fuerza masticatoria, para que los alimentos están también presionando la encía. Por esas son las razones muy papilífero. Y vamos a ver que este epitelio muy papilífero es aquel epitelio que resiste entonces, ¿no es cierto?, a muchas tracciones. Si es la piel, al roce. Si es la región oral, a la fuerza masticatoria. Entonces, como ustedes ven, hay entonces diferencias. Aquí tengo una mucosa y esto es una región mucoperiósteo. Mucosa porque está unida al periósteo, que está unida al periósteo del hueso alveolar. De tal manera que si nosotros analizamos entonces este tipo de mucosas, son distintas las conformaciones. A nosotros nos corresponde este análisis, pero de todas maneras podemos soslayar, ¿no es cierto?, que la mucosa intestinal también tiene un epitelio, ¿se fijan? Un corion, o lámina propia, eso que está debajo del epitelio, pero aquí termina en una muscular y mucosae, muscular de la mucosa, ¿ya? Y luego viene otra capa que es la submucosa. Entonces comprende el epitelio, el corion y la muscular y mucosae en la túnica o en la mucosa intestinal. Y entonces bajo él tiene la submucosa. Y luego viene el tejido o capa muscular con la interna circular externa longital, y por fuera termina entonces un tejido conectivo que es la serosa. Pero es diferente en la mucosa oral. En la mucosa oral vamos a tener, ¿no es cierto?, un epitelio, ya eso que está acá, su lámina propia y la submucosa. Y esta submucosa está entonces insertada al hueso alveolar. ¿Ok? Este corion que está acá se llama corion papilar y este es corion reticular. Pero en las regiones mucoperiósticas, como es la encía, la región, ¿no es cierto?, gingival alveolar, región del hueso alveolar, se modifica. Fíjese, el epitelio es, bueno, no he dicho el epitelio, pero estos son epitelios estratificados planos, no caracterizados. ¿Se fija? Pero en estas regiones que tiene que resistir la fuerza masticatoria, es un epitelio muy resistente, por lo tanto, ¿no es cierto?, incluso vamos a tener un epitelio queratinizado en el borde gingival, por ejemplo. Pero veámoslo acá. Fíjense, como tiene que soportar la fuerza masticatoria, es muy papilífero este epitelio. Se fija, con papilas muy entrantes y le dan resistencia entonces a la fuerza masticatoria que está presionando este epitelio. Y bajo él entonces una lámina propia o corion. ¿Se fija? Tengo aquí el corion papilar y el corion reticular, pero este corion reticular termina o se inserta en el periósteo del hueso alveolar. Es totalmente distinto, entonces lo que vamos a encontrar en distintas regiones
de la cavidad oral. De tal manera entonces que la disposición de los componentes van a ser diferentes en distintas zonas. Nosotros momentáneamente vamos a trabajar con esto y posteriormente vamos a hablar de este tejido que está acá, de intestino. Entonces van a ser diferentes tipos de epitelio. Por ejemplo, aquí tengo un esquema, ¿no es cierto? En A tengo un epitelio ortokeratinizado en las encías. ¿Qué significa ortokeratinizado? Que la capa superficial de este epitelio se queratiniza. Este es un epitelio estratificado plano queratinizado. Allí se llama entonces ortokeratinizado. Se logra entonces queratinizar sus células, ¿ya? Para resistir a la fuerza masticatoria. Por ejemplo, el borde gingival. ¿Se fijan? Sin embargo, el que tengo al lado en B también es un epitelio estratificado plano, pero es paraqueratinizado. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? En las regiones vestibular, por ejemplo, este epitelio es estratificado plano, ¿no es cierto? Pero sus células que están aquí se queratinizan su citoplasma, adquieren cierta cantidad de queratina, pero no logran hacer desaparecer el núcleo. Por lo tanto, las células siguen vivas. Estas zonas son cadáveres celulares, por lo tanto, resisten la fuerza masticatoria. Entonces ya tenemos dos tipos de epitelio, ¿no es cierto?, en distintas áreas. Por ejemplo, aquí está el borde gingival, aquí está, ¿no es cierto?, el borde o la zona vestibular de la cavidad oral. Y tengo otra zona, bueno, aquí tengo, por ejemplo, el epitelio, ¿no es cierto?, ortokeratinizado, donde tengo el estrato basal, ¿no es cierto?, con sus, donde las células empiezan a sintetizar los tonofilamentos que están ahí. Luego los tonos se van a agrupar y van a formar las tonofibrillas. Las tonofibrillas empiezan a aglutinarse, a formar los granos queratoyalinas. Los granos queratoyalinas se van a asociar a otras proteínas y se va a queratinizar todo esto. Entonces estas proteínas van a empezar entonces a presionar el núcleo y lo hacen desaparecer y queda entonces un estrato córneo o superficie queratinizada. Entonces ese epitelio entonces bucal ortoqueratinizado. Ahora, pero tengo otro epitelio, este que está acá, ¿no es cierto? Tiene ciertas áreas donde el epitelio bucal no es no queratinizado, vale decir, su célula ni siquiera es paraqueratinizado, es normal. De tal manera que este epitelio es estratificado plano, ¿ya? No queratinizado. Entonces son tres áreas que vamos a encontrar en nuestra cavidad oral. Algunas son zonas ortoqueratinizadas, otras que van a ser paraqueratinizadas y no queratinizadas, como el que estoy representando en este esquema que está acá. Ok, y aquí tengo un esquema entonces del epitelio no queratinizado. ¿Se fijan? Aquí tengo los filamentos, aquí tengo las estratobasalas, las células cúbicas. También sintetizan, ¿no es cierto?, los filamentos los de intermedio, los filamentos de prequeratina, ¿cierto? Pero no se empieza, forman los tonofilamentos, ¿se fijan? Pueden empezar a formar también los queratinosomas, que son gránulos de queratina con presencia de glucógeno, pero estos gránulos de queratina no logran presionar el núcleo. ¿Se fijan? Ahí están presentes y el núcleo está vivo, o sea, tiene núcleo y la célula está viva. Entonces esto representa el epitelio estratificado plano, no queratinizado. Ok, entonces existen diferentes tipos de epitelio en la cavidad oral. Y aquí tengo un corte histológico, fíjense, un epitelio estratificado plano, ¿cierto? Pero esta capa está queratinizada, por lo tanto este es ortoqueratinizado. ¿Se fijan? Ahí tengo entonces en A el epitelio ortoqueratinizado en la esencia, el núcleo se pierde, ¿no es cierto?, en la capa superficial porque se queratinizó. Y ya hemos hablado sobre ese proceso de queratinización, donde las células, ¿no es cierto?, adquieren proteínas muy duras, adquieren proteínas, y una presión en el núcleo lo hacen desaparecer. ¿Para qué? Es un proceso de apostosis, para morir, para resistir, ¿no es cierto?, un roce. En este caso, la fuerza masticatoria generada por el proceso de masticación. Y en B tengo un epitelio entonces paraqueratinizado. Se fija esta capa, entonces también está, pero sus células no logran entonces morir, solo que se observa entonces una compresión, ¿no es cierto? Hay una pignosis celular, hay una compresión del núcleo, pero el núcleo no logra desaparecer. Entonces son resistentes las células, pero este epitelio, ¿no es cierto? Sus células no mueren, están vivas, y este epitelio se llama paraqueratinizado. En vez entonces, el epitelio es paraqueratinizado de la esencia, ¿no es cierto? Y la escama de la queratina conserva su núcleo pignótico.
la pignosis, la compresión que genera entonces, o son granos lipídicos, en este caso son granos de queratohialina, ¿ya? Y en C tengo un epitelio, entonces, una capa superficial no queratinizada. Este es un epitelio estratificado plano no queratinizado en el segmento C, ¿ya? Del epitelio oral o bucal. No existe una visión clara del estrecho, del estrato de los núcleos, y ya son muy civiles los núcleos que tengo ahí, ¿cierto? La capa superficial. Por lo tanto, no sufre alteración. Normalmente estos epitelios están en zonas que no tienen roce. Esto es mucho roce, este medianamente roce. Esto sin roce. Por esa razón, estas áreas, hablamos nosotros, a esta le vamos a llevar mucosa masticatoria, ¿no es cierto? A esta mucosa de revestimiento. A este cuando no tienen roce. Entonces, las características principales de este epitelio oral, ¿no es cierto? Aquí tengo un esquema de un epitelio estratificado en A y el ortoqueratinizado, donde las células sintetizan los filamentos de prequeratina, empiezan a agruparse y forman las tonofilamentos o tonofibrillas. Luego empiezan a aglutinarse y forman los gránulos, esos que están ahí. Esos granulos son de queratohialina o son queratinosomas, también se denomina, pero se producen tantos granulos que empieza a presionar al núcleo y lo hace desaparecer. ¿Se fija? Hacerlo de los estratos superficiales no tienen núcleo, solamente tienen en su interior, ¿no es cierto? Queratina, que es una escleroproteína. Y al lado de un epitelio, entonces, estratificado plano no queratinizado del epitelio, donde también sintetiza lo mismo, pero logran formar, ¿no es cierto?, estos gránulos gruesos que se forman acá, ¿no es cierto? Se forman entonces los tonofilamentos, los gránulos son más pequeños y presentan glucosis que no logran presionar el núcleo, por lo tanto, vamos a tener un núcleo presionado, pignótico, pero no desaparecer. Y ahí están los gránulos, los filamentos de queratina, perdón, que no logran entonces presionar el núcleo para hacerlo desaparecer. Estas son áreas de zona o áreas, ¿no es cierto?, de epitelio de revestimiento de la cavidad oral. Estas son, por ejemplo, la encía, ¿ya? El borde gingival. Y la organización de las capas, entonces, un epitelio no queratinizado son acá. Fíjense que aquí tengo un esquema, ¿no es cierto?, de todo este epitelio estratificado plano queratinizado. Y vamos a empezar los constituyentes de las capas basales. La membrana basal posee esta proteína, ¿cierto? Ese es un antígeno, pero ese tiene A. Perigifoide ampuloso, tipo 2, ¿cierto? ¿Qué más? Que corresponde al colágeno 17 también. ¿Qué más tiene? Tiene entonces esto es lo que le permite la adhesión epidérmica. Y tiene también, ¿no es cierto?, estas proteínas de adhesión epidérmica que son la integrina, la alfa 6 beta 4, que es la integrina, y la laminina 332. Eso encontramos en la membrana basal. Más arriba tengo el estrato basal, esto. ¿Se fija? ¿Qué encontramos acá? Esta zona posee la queratina, ¿no es cierto? Queratina 5 y queratina 14. Y esta prostaglandina G2, ¿ya? Y nuevamente este antígeno perigifoide bulloso G1, ¿cierto? El otro era G2, tengo G1. Pero ese es una proteína, ¿no es cierto?, que se produce, es un antígeno, ¿no es cierto?, de una enfermedad que se denomina el penjigoide ampulosa. Son como verdadera ampolla que le salen a las personas. Entonces ahí sacan este tipo de proteína, ¿ya? Y eso lo encontramos entonces en el estrato basal, ¿no es cierto? Pero este es tipo 1. Entonces, esta es una proteína transmembrana de antígeno penjifoide ampuloso tipo 1. La siguiente trata el estrato espinoso. El estrato espinoso ahora está constituido por estas prostaglandinas G1, ¿ya? Y las prostaglandinas, ¿no es cierto?, G5, ¿ya? O prostaglandina 5. ¿Y qué más encontramos? Desmocolina, ¿no es cierto? Perdón, desmocleína 2, 3 y 4. En este estrato entonces espinoso. El estrato granular, ¿ya?, posee entonces esta prostaglandina 3, ¿ya?, queratina 1, 2E, otro tipo de queratina, la queratina 9 y queratina 10.
la desmogleína 1 y la desmocolina 1. Todo eso encontramos entonces el estrato granuloso. Y el estrato superficial, ¿no es cierto? El estrato córneo posee entonces unas proteínas que se la loricrina, ya, loricrina está ahí, ya lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en estas regiones, ahí está la loricrina, ya. Vamos a hacer el análisis de lo que encontramos, lo vamos a estratificar acá. Como profilagrina, ya es una proteína que se está formando, los gránulos trigoyalínicos, ya, las involucrinas, ya, y tengo entonces esta proteína, esa partícula de reconocimiento de señal que se llama SPR, es una proteína entonces de reconocimiento de señales, y esta proteína S100A, ¿ya? Que esta proteína entonces es una proteína acídica termolábil, ligada o ligadora a calcio. Veamos los constituyentes. Aquí tengo los filamentos de queratina. En la capa superficial estamos dentro del citoplasma de estas células superficiales. Estos son los filamentos de queratina y está asociado a esta filagrina, pero antes tenemos también los profilagrina, empieza con la formación de profilagrina. Y aquí tengo ya filamentos asociados entonces a la queratina. Pero también tengo asociada a la queratina la loricrina, ¿se fija? Estas que parecen como verdaderos huevitos. Y asociado a la loricrina tengo entonces esta partícula de reconocimiento de señal, esta que está acá. Si subo más arriba, ¿no es cierto?, voy a encontrar otras proteínas. Por ejemplo, estas proteínas que están aquí arriba, ¿se fija? La involucrina. Y la involucrina está asociada entonces con la loricrina, ¿se fija? Entonces, estas no son partículas que están totalmente sueltas, sino que están todas asociadas, logrando entonces dar mucha resistencia a esta queratina, el estrato cornificado. Por eso esta zona es muy dura y resiste la fuerza masticatoria. Pues bien, entonces, para poder resistir, ¿no es cierto?, esta fuerza masticatoria, las capas de estos epitelios tienen entonces unidades que son los desmosomas. Fíjense la cantidad de desmosomas que tienen estas células. Y que se nota muy bien el estrato espinoso, porque bueno, son las células que tienen mayor superficie. Pero más arriba también tiene desmosomas. Y aquí tengo desmosomas unidos, ¿no es cierto?, a los filamentos intermedios, que son los filamentos de pericartina, que al aglutinarse forman las tonofibrillas. Por eso este epitelio, ¿no es cierto?, ahí está el desmosoma. ¿Se fija? Están asociados entonces estos filamentos intermedios que se unen y forman entonces unidades más gruesas, que son las tonofibrillas. Y en C tengo, ¿cierto?, aquí tengo la placaficación, y aquí están, ¿no es cierto?, filamentos intermedios, cómo se están uniendo los tonofilamentos o filamentos de periqueratina. Se está uniendo la placaficación de una célula y de las células adyacentes. Por esa razón, entonces, son muy resistentes al desgaste, a la fricción de la fuerza masticatoria. ¿Ok? Entonces, todos estos epitelios que están entonces soportar todas las fuerzas masticatorias tienen muchos desmosomas, y los desmosomas están asociados a los filamentos intermedios, que son los filamentos de prequeratina. De tal manera que entonces la célula de la capa espinosa, de la capa espinosa de un epiteliolar queratinizado, aquí con mayor aumento, ¿cierto?, la misma capa de la célula de la capa espinosa, de epiteliolar queratinizado, donde se observa entonces la abundancia de uniones de hemosomas. Ahí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, miren, por todos lados laterales, ¿no es cierto?, por todo el contorno en el fondo de esta célula tiene hemosomas para resistir el roce generado por la fuerza masticatoria. Y abajo tengo entonces, recordando entonces, ¿no es cierto?, las uniones de hemosomas de esta capa espinosa. Más en epitelio, ¿no es cierto?, hemos analizado entonces cómo está constituido el desmosoma. Y aquí tengo varios segmentos, fíjense, primero que nada, tengo la célula del estrato espinoso de un epitelio gingival queratinizado. Miren los desmosomas y los tonofilamentos, muy largos. El epitelio gingival tiene que estar soportando la fuerza masticatoria, ¿ya?
pero al lado tengo un epitelio, ¿no es cierto?, de la capa espinosa, entonces epitelio no queratinizado, ¿se fijan? ¿Y cómo lo tengo? Fíjense, los tengo los demosomas, pero los filamentos, las tonofibrillas, perdón, dije tonofilamentos, tonofibrillas, que por muy grueso, ya no se notan, ¿se fijan? No son tan perceptibles, ¿se fijan? Pero todo el contorno celular tiene hemosomas, porque tienen que unirse y soportar entonces la fuerza masticatoria, acá mayor y aquí menor. Y tengo los queratinosomas, que son los granos de queratina. Los queratinosomas son distintos. Por ejemplo, fíjense, en este caso son entonces alargados, ovoideos, con láminas centrales, se fijan en el centro. Y este es el epitelio queratinizado oral. Pero fíjense, aquí tengo también otro queratinosoma, que son los granulocreatina, pero son circulares con un centro de electrón denso en los epitelios no queratinizados. Tienen que ser, son distintos en los epitelios no queratinizados del epitelio queratinizado, los gránulos de queratina o queratinosoma. Ahora, estos gránulos de queratoyalina o de queratina en el epitelio oral son distintos, fíjense. En A tengo los gránulos de forma irregular, como les he mostrado anteriormente, ¿no es cierto? Y se halla entonces íntimamente asociados a los tonos filamentos del epitelio, entonces es gingival queratinizado. Los que no son el epitelio no queratinizado, ¿se acuerdan que eran redondos con un centro de electrón denso? Aquí son regulares, redondos, se han rodeado por ribosomas. Entonces, este epitelio del epitelio no queratinizado se asocia a los ribosomas. En cambio, estos tienen asociados entonces los tonofilamentos o tonofibrillas, en este caso porque son agrupaciones muy grandes entre todos los filamentos. Entonces ustedes ven entonces que es diferente en un epitelio queratinizado o no queratinizado los granos de queratoyalina o queratinosoma, que son los granos de queratina. Entonces, aquí tengo una capa superficial de epitelio oral queratinizado y epitelio no queratinizado. Fíjense que aquí tengo, ¿no es cierto?, un epitelio, en este tengo vista microscopio electrónico de transmisión. En A, ¿qué es lo que tengo ahí? Un epitelio gigante queratinizado, ¿se fija? O sea que lo que podríamos llamar ortoqueratinizado. Claro que sí. Entonces se ven pequeños gránulos, ¿cierto? De queratoyalina, ¿ya? Y estas células son planas, porque claro, las células más superficiales son planas, o sea, el epitelio estratificado plano, pero están queratinizadas, ¿ya? Estas células contienen entonces queratina en su interior y son aplanadas y aparecen entonces uniformemente densa, toda esta capa queratinizada. Pero en B tengo un epitelio paraqueratinizado o no queratinizado en este caso, ¿no es cierto? Donde las células entonces sufren ligeros cambios nada más. Va a tener queratina, pero todas aparecen son células aplanadas, ¿no sé? Pero todas aparecen con núcleos y pueden verse en su interior organelas. Aquí no, pues estos son cadáveres celulares. Entonces son distintas la conformación entonces de la superficie oral. La capa superficial de epitelio, viéndolo ahora de frente, encima, ¿no es cierto?, del epitelio de tipo queratinizado, ¿ya? Y así se observa, fíjese, al microscopio arriba, ¿ya? Parecen verdaderas escamas, claro, porque son epitelios, células planas, ¿se fija? Son como escamas, ¿no es cierto?, o discos achatados, de contornos poligonales, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados poligonales, y su superficie muestra entonces este patrón reticulado, ¿se fija? Este patrón, por finas crestas o cordones, por el depósito de las láminas de queratina que tiene en su interior. Esta esclera proteína. Este es un epitelio estratificado plano queratinizado. Así se ve de frente, microscopía electrónica. Y entonces, las variaciones que se producen de la queratinización, a veces, ¿no es cierto?, para alguna alteración, los epitelios ortoqueratinizados, aquí se está mostrando, ¿no es cierto?, una ortoqueratinización incompleta. Fíjese, hasta ahí estamos totalmente bien, de la encía. Aunque forman queratina, todo esto es queratina normal, pero parece como una banda clara todo esto. ¿Se fija?
Y entonces, por debajo de esta superficie epitelial. Y las capas más externas se han entonces hidratado, esquelatinizado, revistiendo el patrón tintorial normal. ¿Se fija? Entonces, esta es una queratinización incompleta. Ahora, a veces sufren, ¿no es cierto?, una hiperkeratosis. Por ejemplo, en B. En B tengo la mucosa del paladar duro, ¿ya? La región anterior, por ejemplo, las arrugas palatinas, donde se han desarrollado entonces una hiperkeratosis. Miren esta capa, va de aquí. Esta es la capa de queratina. Y esto es resultado, ¿no es cierto?, de la irritación producida por el humo del cigarrillo, por ejemplo. Se produce esta hiperkeratosis. Y en B tengo, ¿no es cierto?, el mismo epitelio, pero una queratinización normal. ¿Ves? La capa de queratina es mucho más delgada que esta capa. Entonces son variaciones producto entonces de las injurias que se están generando sobre la cavidad oral. Así responde entonces los epitelios de la cavidad oral. 45 personas hemos llegado al máximo. Bueno, entonces, ahora el 10%, esto es el 90% de los queratinocitos. Así se presentaban, ¿no es cierto?, los epitelios de los queratinocitos. Ahora, el 10% restante son no queratinocitos. Y entre los no queratinocitos tengo esta célula. Esta es una célula, es un melanocito. Esto le dan color, ¿no es cierto?, a ciertas áreas de la cavidad oral. Entonces, son células, ¿no es cierto?, que aparecen en este epitelio oral en estado embrionario entre los tercero y quinto mes de desarrollo intrauterino. Morfológicamente poseen gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas, como están viendo acá, ¿no es cierto?, y no presentan uniones de hemosomas, por lo tanto no están uniéndose, ¿no es cierto?, con las células epiteliales. ¿Y qué producen estas células? Producen gránulos, ¿ya? Gránulos de melanina. Entonces van a presentar todos estos gránulos que están modificándose para transformarse en melanina, se denominan gránulos de melanosomas, ¿ya? Que son vacuolas con un pigmento café pardo, ¿no es cierto?, que va a otorgar entonces color. Se ubiquen en la porción basal del epitel principalmente, en las encías, en el paladar duro, en la mejilla y en la lengua de ciertos pacientes, así que no hay que asustarse si aparece, ¿no es cierto?, esta situación, por ejemplo. Una encía pigmentada, ¿se fija? Que podría ser, ¿no es cierto?, en la raja de los, digamos, de de las personas, de los haitianos, por ejemplo. Negroide, ¿cierto? Nosotros somos nuestra raza caucásica. O esta, por ejemplo, mire, una encía pigmentada. Mire cómo está. ¿Te fijas? Este es el borde gingival, este es el borde alveolar, alrededor del hueso alveolar. Y esta es la región vestibular. Entonces, presentan pigmentación de melaninencia adherida, entonces. En este caso está la encía adherida, vale decir, la que se une al epitelio, ¿no es cierto?, y al diente. Esa es la encía de adherida. De individuo de piel oscura. Y aquí tengo otro tipo de célula, que son las células de Langerhans, que representa entonces el 10%. La célula de Langerhans también aparece entonces entre el tercero y quinto mes de desarrollo intrauterino, ¿ya? De tal manera que estas células morfológicamente presentan gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas, son células dendríticas, llamémoslas así, con muchas dendricaciones. Y se les llama dendritis epiteliales también, porque tienen muchas prolongaciones. No presenta demosoma, ¿no es cierto?, por medio de unión de las células epiteliales, pero presentan unos gránulos de Birbeck, que son gránulos muy especiales, y que no son otra cosa lisosomas, ¿ya? Sí, entonces, el papel que tiene esta célula es la reparación epitelial, ¿ya?, la célula Lange, y son células presentadoras de antígenos, ¿ya? Se ubica entonces en las porciones intermedias del epitelio estratificado, ¿no es cierto?, o estratopolérico, función
es del sistema inmune, vale decir, son presentadoras de antígenos. Estas células fagocitan el antígeno que ha logrado penetrar hasta esa región y lo envía hacia la región entonces donde están los ganglios linfáticos, ya, regionales. Por lo tanto, son células con gran capacidad entonces fagocitaria. Fagocita y presenta el antígeno. Y la última célula es la célula de Merkel. La célula de Merkel se ubica en la porción basal del epitelio y son de forma más o menos cuboidales, ¿ya? Y se diferencia porque estas son cúbicas, en cambio en el estrato basal tenemos células cilíndricas. Presentan pequeñas vesículas citoplasmáticas, esas que están aquí, que contienen un neurotransmisor, ¿ya? Por lo tanto, esto actúa en el sitio donde se relaciona con las terminaciones nerviosas. Aquí tengo una axón, ¿se fija? Ahí está la sinapsis. Entonces, terminaciones nerviosas de tipo aferente, libre, ¿no es cierto? Y aquí entonces van a producirse una sinapsis, ¿ya? Su función es sensorial. Entonces, percibe los estímulos táctiles de la mucosa oral. Si uno está comiendo algo, ¿no es cierto?, percibe rápidamente si lo que está masticando está duro o, ¿no es cierto?, o mastico, puede ser, ¿no es cierto?, cuando comemos legumbre a veces, la selección de la legumbre viene en pequeñas piedrecillas, ¿ya? Y pueden, o estamos masticando frutos secos. Entonces esto nos proporciona la sensibilidad táctil. Ahora, si analizamos la estructura de esta membrana basal, fíjense, aquí tengo la membrana basal toda esta es la lámina luz interna, esta es la lámina densa, ¿no es cierto?, media, y esta es la lámina fibro reticular, donde están las fibras de anclaje. Arriba tengo, como es las regiones basales, ¿no es cierto?, el hemiemosoma, asociado entonces a estos tonos filamentos de periqueratina. Lo mismo tengo acá. Esta es la lámina lúcida interna, esta es la lámina densa y esta es la de anclaje o fibro reticular, donde está la fibrillas colágenas tipo 3. ¿Se fija? Y ahí tengo la placaficación del hemiemosoma y sus filamentos, tonofilamentos. Ahí están los hemiemosomas, ¿cierto? Porque los lados laterales tengo demosoma. En las regiones basales solamente tengo la mitad de un demosoma. Eso se llaman hemidemosomas. Entonces, nada, con microscopía electrónica, ¿cierto?, muestra entonces con un gran aumento el complejo de la mucosa oral en estas regiones y de este hemiosoma, entonces, por cierto, en las cabezas de flechas, en la membrana plasmática, entonces, de las células basales epiteliales. Recién entonces hace el filamento, ¿no es cierto?, intermedio, que son los tonofilamentos, esos filamentos que están ahí. Los mismos tengo acá en un esquema, ¿ya? Adyacente entonces a esta membrana, tengo la membrana lúcida, esa que está ahí, esa es la zona lámina lúcida, lámina densa, y la lámina fibro reticular, con su firilla entonces de anclaje. Estas que son acá, ¿se fijan? Firillas de anclaje, que se une entonces a la lámina densa. Y dentro de esta tiene entonces firillas tipo 3 y firillas de colágeno tipo 4 y tipo 1, tipo 1. Entonces en B tengo la misma repetición entonces que mate entre el epitelio y el tejido conectivo. Así se sujeta entonces la membrana basal al tejido conectivo y en la parte superficial a las células epiteliales. Ahora, la ultraestructura de la membrana basal es un poquitito más compleja, ¿no es cierto? Ahí tengo representada, ¿no es cierto? Aquí tengo la placa de fijación, se fija, aquí están los filamentos intermedios, aquí está el citoplasma, se fija, y esta ya encontramos aquí ya la lámina lúcida, la lámina densa y la fibra de anclaje o fibra reticular. Y todo esto están proteínas. Por ejemplo, empecemos nuestro análisis. Bueno,
Entonces, en esta lámina C se ubican entonces los principales constituyentes moleculares entre el del epitelio y el tejido conectivo. Permiso. Estos son los cambios de temperatura. Sale el sol, llueve, etc. Y uno se desabriga cuando hay sol. Si nosotros, entonces, en este mismo soma, posee una placa de fijación, eso que está azul, esa es la placa de fijación, donde se fijan los filamentos intermedios. Por ejemplo, uno que se fija en la plectina, ese que está aquí. Esa plectina, que tiene un peso molecular de 450 kilodaltas, y forma enlace entonces cruzado con filamento intermedio hacia arriba, ¿se fija? Y se une en la placa de fijación, a esta zona. Por lo tanto, la plectina realiza uniones entonces de puente e integra todos los elementos del citoesqueleto. Eso amarillo, eso es la plectina. Ya también se denomina la proteína entonces, esta pengiforme bullosa 230. Esa es la plectina, esa que está acá. Pero también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, esta proteína de pengiforme bulloso 230, ya la que hemos visto entonces, que se fija en filamento intermedio hacia arriba de la placa de fijación intercelular. Y la ervina, ¿no es cierto?, corresponde entonces a esta proteína pengiforme bulloso 180 o colágeno tipo 17 también, ¿no es cierto?, que media, se fija, esta que está acá, esta larga que está ahí, que media entonces entre la proteína BP230 o pengiforme bulloso, ¿no es cierto?, con la integrina. ¿Cuál es la integrina? Esta amarilla. Esta es la alfa 6 beta 4, la integrina. Fíjese, está unida entonces esta, la ervina, ¿no es cierto?, hacia arriba con la proteína 230 y entonces también se une por la integrina. Pero ahora vamos a encontrar proteínas transmembranales fuera de la membrana, ¿ya? Como esta misma que continúa hacia abajo, esta, ¿se fijan? Esta es la zona entonces electrón densa, esta proteína, ¿no es cierto?, BP, entonces 180, que es el colágeno tipo 17, y entonces está asociado, fíjese, a la integrina, la alfa 6 beta 4. Y en un extremo se fija, ¿no es cierto?, a la 230, ¿no es cierto?, y entonces se une también a la plectina. Pero en la lámina lúcida interna vamos a encontrar esta zona que está aquí, ¿no es cierto? Las proyecciones de esta proteína, esa amarilla que está ahí, que es la pengiforme bullosa 230, encontramos la integrina, ¿no es cierto?, la alfa 6 beta 4, que se van a unir entonces estas glicoproteínas que están bajo entonces la lámina densa. ¿Y cuáles van a ser nuestras glicoproteínas? Vamos a encontrar la laminina T32, esta que está acá, esta es como una cruz inversa, ¿se fija? Y está en conexión con esta ervina 180, ¿ya? O la proteína, perdón, pengiforme bulloso 180. Entonces, en esta se une entonces esta que está ahí, la laminina T32, ¿se fijan? Y que se va a unir a la proteína, ¿no es cierto?, el pengiforme bulloso 180. ¿Cuál es? Esa larga está ahí, esa verde, ¿ya? Y también se une a la integrina. ¿Y cuál es la integrina? Alfa 4 beta, alfa 6 beta 4, es amarilla, de la lámina lúcida, donde esta proteína, la laminina 332, entonces se une, ¿no es cierto?, también a la filubina. ¿Cuál es esa? Esa chiquitita que está ahí, de color lila, ¿ya? Y esta se va a unir al nidógeno, ¿ya? ¿Cuál es el nidógeno? Esas tres partículas están ahí, de color verde, 1, 2, 3, ¿se fijan? Entonces, y se va a unir el colágeno tipo 4. ¿Cuál es el colágeno tipo 4? En un extremo, ahí está, ese que parece como un ancla, doble ángel. Se une entonces en un extremo al colágeno tipo 4 y en el otro a la laminina, entonces esta que está como cruz.
alfa 1. Esa es toda la integración que ocurre a ese nivel. De tal manera entonces que la lamina 332, ¿no es cierto? Esta que está como una cruz invertida, sirve de conexión para la fibulina, ese color es lila, cortita. Los perlecanos, ¿ya? Los perlecanos, esos que están ahí, eso, los perlecanos, y el nidógeno. ¿Cuál es el nidógeno? Ese nidógeno es que está como, eso, como 3 redondelitas ahí. Ahí está mejor, 1, 2, 3. Ese es el nidógeno. Esa es la ultraestructura de la membrana basal de estos epitelios. De tal manera que en la capa fibroreticular esta, se ubica entonces las fibrillas de anclaje. Daniela, dime nomás. La fibrilla, la fibrilla de anclaje nos corresponde al colágeno tipo 7, ese que están aquí. Esta es la capa entonces fibroreticular. Y el colágeno tipo 3, o las fibras reticulares, ¿ya? Y al colágeno también tipo 1. Por eso se llama esta capa entonces también fibroreticular, o donde se encuentran las fibras de anclaje. Ok. Ahora, entre la unidad de epitelio y el tejido conectivo, aquí tengo, por ejemplo, este es el epitelio, ¿cierto? Epitelio revestimiento estratificado plano, pareciera ser paracaternizado. Aquí tengo el tejido conectivo, este es el corium papilar, ¿se fija? Este corium papilar, y aquí está el tejido conectivo. Si yo miro el tejido conectivo, es hacia el interior, entonces, esta muestra entonces el epitelio gingival teñida con método de ácido periódico de Schiff, y muestra entonces la membrana basal o lámina basal y las interdigitaciones, todas estas que están acá, externas, entre el epitelio y el tejido conectivo. ¿Se fija? Y también se produce la división de la matriz extracelular, ¿ya? Particularmente en centros del suelo epiteliales planas que está utilizada en esta región. Contiene mucho glucógeno. Por eso se tiene con el TNT del ácido periódico de Schiff, el PAF. Pero en B y en C tengo lo mismo, pero vista bajo otro ángulo de observación. Y esto está con microscopía electrónica entonces de barrido, y está mostrando la interfaz entre el epitelio y el tejido conectivo del paladar, fíjese. Esa entrante que se ve ese orificio corresponde a estos orificios que están acá. ¿Se fija? Así se ven, así se verían, así se muestran en una microscopía electrónica. Y entonces en B muestra la parte interior del epitelio con estos orificios circulares, eso, ¿no es cierto? Donde se encajan las papilas de esto, conectivas, ¿ya? En forma de conos, se fija, siempre son en forma de cono. Y aquí tengo ahora, ¿no es cierto?, como estos colgajos de epitelio, ¿no es cierto? Si yo saco todo el conectivo, ahora estos son los colgajos, ¿no es cierto?, del epitelio. Y fíjense estos colgajos epiteliales, ¿no es cierto?, que están entre las papilas, esas son las papilas conectivas, no son rectilíneos, fíjense, son curvos. ¿Se fija? Son curvos, son como anclas. Por eso, esto permite también, estos colgajos epiteliales permiten anclarse literalmente, ¿no es cierto?, el epitelio al tejido conectivo. Y otra función que tiene esta papila, al ser muy profunda, permite entonces contener vasos sanguíneos, por lo tanto, la difusión de los nutrientes, ¿no es cierto?, hacia las capas superficiales es más, el límite es más corto, por lo tanto, difunde mejor los nutrientes. Imagínense esto plano aquí, estas se las morirían porque no le llegaría oxígeno ni nutrientes. Entonces, así todo en forma radial, ¿no es cierto?, van por difusión, por gradiente difusión, entonces van entregando glucosa, ¿no es cierto?, oxígeno a todas estas células superficiales. Como también sacan, ¿no es cierto?, todos los desechos metabólicos nitrogenados epiteliales, por supuesto, porque la célula tiene actividad, ¿no es cierto?, celular, metabólica. Ahora, en un esquema lo mismo, ¿no es cierto?, donde muestra
la mucosa del paladar y muestra los límites aproximadamente del corium, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo el corium papilar. Eso. Ese corium papilar normalmente es tejido conectivo laxo. Pero más abajo, de aquí hacia acá, tengo el corium reticular. Y este tejido conectivo denso, colágeno. Entonces, y aquí entonces más abajo vamos a encontrar las glándulas salivales menores, las glándulas palatinas, por ejemplo. Y más abajo, ¿no es cierto? Vamos a encontrar entonces colágeno, ¿no es cierto? Células del conectivo, ¿no es cierto? Fibroblastos, ya sea colágeno densamente agrupado de este paladar. Yo escribí esto, aquí lo escribí. Aquí tengo lo mismo, pero no en colores, sino en blanco y negro. Aquí está el epitelio, estos son las dermis papilar. O dermis, dije epidermis, bueno, no es dermis porque dermis es la piel. Este es el corio papilar, ¿ya? Eso, este tejido conectivo laxo. Hasta aquí llega, hasta el límite entonces estos colgajos epiteliales. Y más abajo tengo el corium, ¿ya? Reticular, eso que está ahí, de tejido conectivo denso colágeno. Y más abajo tengo la submucosa, eso que está ahí. Pero nuestro análisis está centrado en esta región. Por ejemplo, el corium papilar es de tejido conectivo laxo, con gran cantidad de fibras colágenas, normalmente uno, pero muy delgada. Contiene fibra elástica y la fibra oxitalánica, o sea, todavía está en el proceso de maduración esta fibra elástica. Y vamos a encontrar abundante sustancia fundamental que contiene los proteoglicanos y las glicoproteínas. Entre ellos están presentes el ácido hialurónico en esta región, ¿no es cierto? El ácido condroitinsulfato, ¿no es cierto? El metansulfato, y sustancias que atraen entonces y se enlazan con el agua, permitiendo la difusión de nutrientes. Y aquí tengo una vista parcial de este corium papilar, ¿ya? Donde este corium lleva entonces mucha inervación, ¿ya? Van a inervar entonces y también van a irrigar por los vasos sanguíneos, ¿ya? La mucosa oral. La inervación contiene la función sensorial, posee terminaciones nerviosas libres y encapsuladas. Dentro de la encapsulada tengo el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo Krause del frío, el Ruffini de calor, los corpúsculos gustativos del estrato basal de este epitelio. Claro, porque en esa región uno puede percibir también las sustancias que están, la sensibilidad sensorial. Y nos permite también, ¿cierto? Tiene el corpúsculo de Meissner del tacto, ¿ya? Mucho más profundo que la célula de Merkel. Krause, frío, si estoy consumiendo una bebida helada, por ejemplo, o Ruffini, ¿no es cierto? Si estoy tomando un café caliente, entonces yo percibo inmediatamente, ¿no es cierto?, en mi epitelio por estas terminaciones encapsuladas. Y corpúsculo gustativo, si lo que estoy consumiendo es el helado o la Coca-Cola, ¿no es cierto?, es agradable o desagradable. Y luego tengo el corium reticular. Y el corium reticular está constituido por abundantes fibras colágenas tipo 1, estas que están acá. Está densamente poblado de fibras colágenas tipo 1 y empaquetada formando entonces, están distintas orientaciones. Permiso. En todas las orientaciones. Por tanto, está resistiendo las presiones en todos los sentidos. Y presenta fibroblastos y poca matriz extracelular porque lo que predomina más tejido es colágeno. Eso es lo que vamos a encontrar entonces dentro de la mucosa, ¿ya? Ahora, si analizamos la mucosa oral, vamos a encontrar distintas zonas. Por ejemplo, de acuerdo a la zona que reviste y la actividad funcional que desempeña la mucosa oral, existen tres zonas, tres regiones. No traje reloj, pero me parece que me quedan 5 minutos. Por ejemplo, vamos a encontrar una mucosa revestimiento dentro de la cavidad oral. Esto que está de color grisáceo, ¿ya? Todo lo grisáceo.
Entonces vamos a encontrar los labios, la cara ventral de la lengua, ¿ya? La cara ventral de la lengua, el piso de la boca, eso que está acá abajo, ¿no es cierto? El piso de la boca. Aquí tengo, esta es la lengua, miren cómo está. Esta es la cara entonces ventral, la dorsal donde están las papilas gustativas. Este es el piso entonces de la boca. La cara interna de las mejillas, eso que están acá. Los carrillos, aquí están, los mejillas, ¿ya? Las regiones vestibulares, esta región por dentro de los labios, y alveolar, y el paladar blando. Y este es el paladar blando, en una, digamos, distribución tridimensional nada más. Luego tengo una mucosa masticatoria, que está vestida de negro. Todo lo que es negro es masticatoria. Por ejemplo, ¿cuál? Las encías. ¿Se fija? Esta es la mucosa masticatoria. ¿Y qué más? El paladar duro, eso está ahí. ¿Se fija? No tengo más. ¿Y qué es lo que tengo de más? La mucosa especializada. ¿No es cierto? Los puntos grises. Esto que está acá. Por ejemplo, en la superficie dorsal de la lengua. ¿No es cierto? Y los bordes laterales también de la lengua. Esa es la mucosa especializada. O sea, la cara opuesta a esta región, pues esta es la cara inferior, ¿no es cierto? De la lengua. Por el otro lado, entonces, está la cara ventral y lo opuesto es la cara dorsal. Ahí estamos entonces en la mucosa especializada. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y vamos a empezar entonces por los labios, ¿ya? Los labios, entonces, es la puerta de entrada al sistema estomatognático. ¿Se fija? La puerta eh, eh, la entrada del sistema. Los labios son perfectos. El labio superior e inferior tiene el mismo grosor. Hay personas que tienen el labio superior más delgado que el inferior, o este más delgado que el superior. Son asimétricos, este no, simétrico total. Entonces los labios son parte del rostro, ¿cierto? Son los pliques que se forman al inicio del sistema estomatognático. Entonces se divide el labio superior y el labio inferior. Labio superior, labio inferior. Las funciones del labio van a ser, ¿no es cierto?, la efonación, permiten el lenguaje. ¿Ya? Mientras yo estoy hablando, ¿no es cierto?, mis labios se mueven para distintos tonos, entonces. Van a empezar la expresión facial. Ahí está mostrando, ¿no es cierto?, una persona que está alegre. Y van a lubricar entonces la región vestibular de la boca, lo que está por dentro, esa región. Porque las glándulas que vamos a encontrar aquí son las glándulas labiales que van a lubricar la región vestibular. Entonces tienen tres funciones: fonación, permite el lenguaje, la expresión facial y la lubricación de la región vestibular de la boca. Entonces, si nosotros hablamos de la anatomía del labio, ¿no es cierto? Este es el arco de Cupido, ya, esta región de acá. Bueno, aquí tengo el labio superior, este es el labio inferior, esta es la línea del labio y este es el extremo, el ángulo extremo del labio. Ahora, los labios, ¿no es cierto?, no tienen la defensa ni el color resto de la piel de nuestro cuerpo. Son más sensibles porque tienen una piel bastante delgada y el hecho de no estar lubricada se reseca normalmente. Por eso, ¿no es cierto?, sin darnos cuenta, nos pasamos la lengua sobre los labios para humedecerlos, mantenerlos entonces húmedos. Si no, se reseca cuando vamos, por ejemplo, a la nieve, ¿no es cierto? La densidad del aire es distinta, entonces no nos permiten, ¿no es cierto?, lubricarlo y se empieza a resecar y tenemos que ponernos protectores de los labios. La zona del labio tiene tres zonas. Una región externa, esta, o porción cutánea, este es el borde rojo, o la región mucocutánea, y este es el borde interno o mucosa. Entonces tengo un borde externo, porción cutánea, en uno. En dos tengo el borde rojo o transición mucocutánea. Y en tres voy a tener el borde interno o mucosa. Pero asociado al labio vamos a encontrar las glándulas labiales, ya estas que están acá, que están en los labios superiores e inferiores, y el músculo auricular
del labio. Eso está en 5. Empecemos entonces en un corte histológico del labio. Esa es la porción externa, el borde externo, porción cutánea. Es el borde rojo, lo que las damas se pintan, lo que me están viendo a mí. Entonces, los asistentes, ya tengo los labios, no me lo pintaba, pero tengo un borde rosado, es el borde rojo. Ya vamos a saber por qué. Se le denomina así, o porción mucocutánea. Muco, porque esta parte es mucosa y esta es cutánea, entonces una transición mucocutánea. Y esta es la parte interna, esta, el borde interno o borde mucoso. Todo eso ya es mucosa. De tal manera que si nosotros, eso corresponde al músculo auricular del labio y eso son las glándulas labiales, que permiten lubricar entonces la región vestibular del labio. Si nosotros analizamos, yo creo que termino con esta diapositiva. El borde externo o porción cutánea, eso que está ahí, ¿ya? Lo que los varones nos afeitamos todos los días, algunos. Hola, Catherine. Hola, profe. Hola. No traje reloj, no tengo hora. ¿Qué hora es? 10:49. 10:49. Yo tengo que entrar en 5 minutos más, entonces, con medicina. Fijémoslo acá. Ya. Entonces, acuérdate, voy a poner de rojo esto, ¿ya? Para recordarme que esta fue la última diapositiva. Y continuamos el día miércoles. Ahí sí. Entonces, vamos a quedar entonces borde externo, porción cutánea. Ok, ¿alguna pregunta? Como ustedes pueden ver, estamos viendo todo lo que es el revestimiento de la cavidad oral y empezamos por el labio. Tenemos que revisar todas las zonas del labio, borde externo, transición mucocutánea y borde interno. Y luego nos vamos a otra área de la cavidad oral, ¿ok? Disculpe, me estoy resfriando. Estoy incubando un resfrío. ¿Te fijas? Esto se llama coriza, este proceso entonces alérgico puede ser también, pues. ¿No es cierto? Estamos en primavera, hay mucho polen que andan en el medio externo y genera estas irritaciones de la mucosa respiratoria y las glándulas que tenemos ahí responden, ¿no es cierto?, frente a este antígeno, que es el polen. Ok, pregunta antes de retirarnos, porque tengo que ahora abrir mi presentación para hacer la clase de medicina. Son las 10:47, a las 10:50 entro con medicina. ¿Alguna pregunta, Catherine? ¿No, profe? ¿No? ¿Todo correcto? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ya, fíjate que llegamos a 45, hay 38 ahora, pero llegamos a 45 personas asistentes. Poco porcentaje. ¿Tiene alguna prueba? Porque cuando hay prueba, hay ausentismo. Deben estar estudiando para su prueba. Para la prueba del jueves. No creo, no creo. No creo. Los chilenos siempre a última hora, acuérdate. No sé por qué le dejaron el jueves y no el viernes. Porque el viernes tendría más tiempo. El viernes tenemos clases todo el día. Ya. Ya Bueno, me encarga. pero si a las 6:30, las clases no creo que tenga hasta las 6:30 el viernes. Ahora el viernes a las 12 también puede ser, pues 12 a 1 hora estamos perfectamente solucionada, ya tenemos lista la prueba. Bueno, si no hay modificaciones, eso ya está entonces para el día jueves 28 a las 16, no, a las 18:30, 6:30. Ok, me alegro que hayan pasado, ¿no es cierto?, un receso de descanso. A mí yo les voy a decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Estos recesos a mí me descompaginan porque yo también no hago nada, po. Entonces de repente me vengo abocado que tengo que hacer tantas cosas. Yo prefiero tener continuidad, entonces uno está siempre alerta, ya sabe lo que tiene que hacer para mañana, para la tarde, etcétera, etcétera. Pero bueno, así son nuestra normativa de universitaria, nos dieron
una semana de receso, buena hora para todos, descansamos y estamos de vuelta, pues. Así que a poner el hombro entonces en lo que nos queda por delante. Ok, Catherine. Si no hay preguntas, tengo que dejarles porque tengo que estar con medicina a clase ahora, justo ahora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Perfecto. Ya, Catherine, nos vemos entonces el día miércoles. Ah, pero el jueves tenemos paso práctico, ¿cierto? ¿De qué cosa? De nervioso. Catherine, bueno, no, ahí analizamos el miércoles que tenemos el jueves en la tarde. Sí, de nervioso. Es nervioso, perfecto. Ya está. Los dejo porque tengo que entrar a clase con medicina ahora, ¿ya? Que tengan buen día y gusto saludarles y me alegro que hayan descansado, po. Descansado, ¿no es cierto?, en la presencia de sus profesores y del profesor de histología, que tenemos hartas clases.